Y bueno, yo pensaba que una de las claves para tener éxito en una charla es tardar menos tiempo del que te habían dejado y durar menos, pero yo creo que Julio ya ha rebasado todos los límites y ha durado bastante poquito. Yo tengo solo 20 diapositivas que las vamos a contar rapidillo, con mucho dibujito y va a ser poca cosa, porque es mala hora y estaréis muy cansados. Bueno, como ha contado Julio un poco toda la logística de la donación en asistolia controlada en el hospital, vamos a hablar un poco de los resultados. Realmente los resultados son dos diapositivas, poner un poco los riñones que hemos utilizado y los hígados que hemos utilizado y decir cómo han ido. Entonces, eso era demasiado poco. La verdad es que dos diapositivas solo iban a ser 2 minutos nada más. Entonces, vamos a contar un poco, pues una introducción genérica de la donación en asistolia controlada. Pero aún así vamos a tardar poquito de verdad, Hay dos tipos de donantes, los donantes vivos, que es lo que ha dicho antes Julio, cuando tú le quieres dar un riñón a un primo, a un hermano, a un cuñado, incluso una suegra, y los donantes cadáveres. Y dentro de los donantes cadáveres también hay otros dos subtipos. Tú puedes estar muerto en España, según la ley, la medicina y la ética, por dos motivos. Porque se te pare el corazón o porque se te pare el cerebro. Porque deje de haber un riego sanguíneo porque el corazón no funcione o porque deje de haber un riego sanguíneo en el cerebro. Y son básicamente los dos tipos de maneras de estar muerto en España y en el mundo prácticamente. Un poco más iconográfico, los tipos de donantes cadáveres son los muertos encefálicos, que son los que dejan de tener circulación cerebral, pero su corazón aún late y sus órganos aún están regados, y los muertos por paro circulatorio, que ya los ha explicado antes Patricia y Julio, que incluso la diapositiva de la foto es la misma que la que traía Patricia de la donación no controlada. Cuando se te para el corazón puede ser de dos maneras también, cuando los tipos de, o sea, los cadáveres por parada circulatoria pueden ser de dos tipos. Cuando es por una causa inesperada, por ejemplo un infarto en la calle, que es la donación en asistolia no controlada, o, como decía antes Julio, cuando es en el hospital y de una manera más previsible, que es la donación en asistolia controlada. Respecto a la muerte encefálica, que es la primera de las maneras de morir que tenemos en España y en el mundo. La muerte encefálica es un concepto que es médico, es legal y es ético. Es probablemente el único diagnóstico médico que está regulado por la ley. Tú puedes diagnosticar a un paciente de apendicitis y tienes un cierto margen de error. Seas muy bueno y lleves 20 años operando apendicitis, te puedes equivocar y puedes hacer una laparotomía blanca en la que no tenga apendicitis o puedes no diagnosticar una apendicitis que tenía. La muerte encefálica no tiene posibilidad de error, no tiene ese margen. Tiene que tener un 100%, tiene que ser necesariamente un 100% eficaz, efectiva, eficiente y tener una sensibilidad y una especificidad exquisitas. Porque si fuera de otra manera, una vez que tú diagnosticas a alguien de que ha tenido una muerte encefálica, si tuvieras un margen de error entre 1.000.000, si te pudieras equivocar, a esa persona por equivocarte la enterrarías, la incinerarías, la meterías en un saco y la meterías bajo tierra o le sacarías los órganos. Y cualquiera de esas opciones, si te has equivocado y está vivo, pues sería intolerable, ¿no? Entonces, es el único diagnóstico médico que está recogido en el Boletín Oficial del Estado, en el Real Decreto, en la ley y que no te permite tener ni un pequeño margen de error. Es uno de los diagnósticos más seguros que existen en medicina. En la televisión sale de vez en cuando que en Milwaukee una niña que se había dicho que estaba muerta y luego resulta que no lo estaba. Eso es cierto que ocurre y que puede ocurrir, son anécdotas y puede ocurrir, pero es porque el diagnóstico siempre no estaba bien hecho. Eso cuando sale un caso que se publicita, se estudia, normalmente se recaba información y siempre se ve que no se había explorado completamente clínicamente al paciente, que faltaba por hacer una cosa, que un test instrumental había dado un fallo. Siempre hay un fallo humano, pero no se ha recogido ningún caso que el diagnóstico esté bien hecho, que se haya corroborado completo y que haya sido mentira, o sea, que no estuviera muerto. Por eso es un diagnóstico que es infalible. Y es el único diagnóstico médico que es así. Tiene características que no tienen otro. Es el único diagnóstico que es infalible, que debe ser infalible, no puede ser de otra manera, y que además es no solo médico, sino también legal, ¿no? Los donantes de parada circulatoria ya es otra historia, ya es esto completamente diferente. El definir qué es una parada cardíaca irreversible es una cosa que la ley lo define en España para que tengamos una seguridad los profesionales sanitarios y podamos trabajar, pero es una definición más arbitraria y sí que está sujeta a cierto error. Existen fenómenos de resucitación
espontánea, por ejemplo, de gente que ha tenido una parada cardíaca y a los 3 o 4 minutos espontáneamente resucita. Y eso puede pasar a los 3 minutos con cierta probabilidad, a los 5 un poco menos, a los 8 un poco menos, a los 12 es más difícil, pero siempre puede ocurrir. Puede haber fenómenos de autorresucitación. Entonces, ya no es un diagnóstico infalible el decir que un enfermo esté en una parada cardíaca. De hecho, los límites en las diferentes regiones del mundo que se ponen son también arbitrarios. En Australia, el límite que ponen para poder decir que un enfermo está en muerte cardíaca irreversible y poder abrir la tripa y sacar los órganos es de 2 minutos. Es el límite más corto que hay en el mundo. En regiones de Australia son 2 minutos. Pues para mi gusto, incluso demasiado rápido. Italia se va al otro lado. Italia tiene 20 minutos para poder decir que el enfermo está muerto y poder abrirlo. Entonces, 20 minutos es demasiado. Ya cuando ese enfermo lo abres para sacar los órganos no son viables ni son válidos. En España, pues la ley ha puesto 5 minutos y eso nos sirve a nosotros para tener una tranquilidad de alguna manera. ¿Quiere decir que esto es irrefutable o que es imposible que cambie? No, si esto probablemente, al ser arbitrario, pues puede cambiar y en otra ley puede modificarse ese tiempo y tal. Por ejemplo, en Alemania, tanto la Sociedad Neuromédica como el Colegio de Médicos de Alemania rechaza el concepto de parada cardíaca para la donación y no te permiten hacer una extracción de un cadáver ni después de 5 minutos, ni de 7, ni de 9, porque no creen realmente que eso exista. Como veis, esto sí que tiene un cierto margen de error. La retirada de medidas de soporte, como decía antes Julio, implica la posibilidad de que el enfermo fallezca por la retirada de medidas de soporte y después de que fallezca haga una donación en asistolia. Pero no es equivalente que siempre que se retiren las medidas de soporte pueda haber una donación. Es decir, puede haber un enfermo con un cáncer que no pueda ser donante, pero se retiren las medidas de soporte simplemente porque se considere que el tratamiento es inútil, que no está beneficiando al enfermo y que no se puede tratar la enfermedad. O puede haber un paciente que no tenga ninguna contraindicación para la donación, pero se crea que lo que le ha llevado en ese momento, la enfermedad aguda que tiene, que le ha llevado a la UCI, pues no tiene tratamiento, no tiene posibilidad de curación y se retiran las medidas y después de que fallezca tiene la posibilidad de ser donante en asistolia. Generalmente los pacientes en los que se plantea que después de la retirada de medidas sean donantes en asistolia, normalmente son enfermos neurológicos, con un daño neurológico severo y que tienen un mal pronóstico vital o funcional. Todo esto que estoy diciendo, nada es verdad y nada es mentira, todo es súper cuestionable y así como en la muerte encefálica no hay lugar a dudas y 1000 personas que exploran un enfermo, 1000 que tienen claro que está en muerte encefálica o que no, pero todos tienen que ser unánimes, en la donación asistolia hay un montón de pasos que son cuestionables y que yo puedo pensar de una manera, otro de otra, otro de otra. Sí que hay que intentar regularlo un poquito y por eso la ley establece pues unos criterios para que todos podamos trabajar. Pero no hay nada que sea una verdad absoluta ni nada que no sea cuestionable o opinable, ¿no? Lo mismo, la donación en asistolia controlada, una cosa es la retirada de las medidas de soporte y otra la decisión de donación. Y no van paralelas, ni sí que la donación es dependiente de que se haga una limitación de soporte, una retirada de medidas, pero no son la misma cosa, ni mucho menos, ni se debe de retirar las medidas de soporte para la donación, eso tampoco ocurre, ¿eh? Bueno, respecto a la retirada de medidas de un paciente, es una de las decisiones más complejas para los profesionales y para la familia. De hecho, aunque los profesionales veamos muchos enfermos y lo hagamos con cierta asiduidad y sea un acto común para nosotros, no deja de ser una decisión difícil. Como decía antes Julio, tiene que estar consensuada, o sea, yo no puedo llegar un día y ocurrírseme que este enfermo no tiene ninguna salida y decir, le voy a quitar todas las cosas a mí solo. Siempre tiene que ser una cosa que 10 ojos vean más que 8 y más que 4 y más que... Y siempre es una decisión que se toma en conjunto y que no se toma con prisa, como decía antes tampoco. Se toma, pues yo creo que este enfermo no tiene salida, vamos a probar a ponerle otro tratamiento y si mañana falla, pues ya veremos. Al día siguiente se le pone otro tratamiento, tampoco le ha hecho nada y no solo no le ha mejorado, sino que está incluso peor. Y llega otro, yo creo que este enfermo no va a salir, yo también lo creo, bueno, vamos a darle un margen. Que decir, siempre son decisiones que se toman con el tiempo, maduradas, entre un equipo interdisciplinar, de enfermeros, de médicos, de diferentes profesionales y diferentes especialistas para intentar tener el menor margen de error. Con todo y con eso, seguro que tenemos un margen de error, seguro. O sea, la decisión de limitación de soporte vital, de retiradas de medidas, de futilidad, de terapia proporcionada, en la literatura, si leéis, tiene
80.000 nomenclaturas, pero todas se refieren un poco a lo mismo, es dejar de trabajar en contra de la enfermedad porque crees que lo tienes todo perdido. Como es una decisión muy importante, pues si lo es para los profesionales que nos dedicamos a eso, que estamos todo el día preparados, estudiando y formándonos, y la tomamos entre un grupo de 15 o 20, y después de estudiar un caso un día y otro día y otro día, pues no te digo nada para la familia, que es decirle, su hermano, su padre, su cuñado e incluso su suegra, creemos que no podemos hacer nada más por ellos y les vamos a quitar el tratamiento y casi seguro van a fallecer. Pues eso, la interpretación de eso, la familia, es fácil que haga, yo voy a matar a mi padre, yo voy a matar a mi hermano, yo voy a matar a mi suegra, y en ese caso, salvo en el de la suegra, lo demás es bastante difícil, ¿no? La familia puede tener el prejuicio de que lo que estoy haciendo yo es decirles que sí, que se pueden cargar a mi primo. Entonces, es una decisión complicada que hay que explicarla bien, hay que sopesarla bien y hay que intentar explicársela a la familia y que la entiendan y que estén de acuerdo. ¿Qué pasa si no están de acuerdo? Tú crees que el tratamiento es inútil y que no le vas a mejorar, pero la familia te dice que aún así les da igual que tú sigas poniéndole más máquinas y más antibióticos porque esto ellos no lo tienen claro. Pues en principio hay que respetarlo, salvo que sea una cosa flagrante, en principio hay que respetarlo. ¿Y qué hay que hacer? Pues darle más plazo a la familia. La familia al final se acaba dando cuenta, pues le das otro margen de pruebas, le haces otra exploración al paciente, pruebas otro tratamiento, hablas con otro familiar, y ellos mismos al final se van dando cuenta y si realmente tu decisión era cierta, que aquí hemos dicho que no siempre es cierta, pero si realmente tu decisión era la correcta, al final la familia acaba dándose cuenta. Hay casos flagrantes, o sea, yo hace un par de años, Gustavo estaba, que trabaja en la UCI de la Risaca también, un paciente que tenía a su madre allí con un tratamiento fútil, una madre terminal, sufriendo y tal, y la tuvimos 6 meses en la UCI porque el familiar no quería que se muriera porque él estaba cobrando la pensión mientras la madre estuviera viva. Entonces, claro, son casos ahí que eso dice, esto no es una cuestión médica, o sea, este tío quiere que la madre esté viva porque cobra la pensión. Y la madre no tenía nada que hacer y lo sabíamos desde el principio. En fin, depende de un montón de factores y ya digo que la retirada de medida es una decisión que debe ser muy sopesada, muy pensada, que exige profesionalidad, respeto y transparencia. Como decía Patricia, no hay que intentar nunca engañar a la familia ni ocultarle ninguna información, hay que ir de cara, hay que decirles la verdad. Y bueno, tiene que ser una decisión consensuada entre el equipo de facultativos, de enfermería, de profesionales, de especialistas y la familia. Tiene que estar todo el mundo de acuerdo para que salga bien. Una vez que ya se ha tomado la decisión de retirar medidas, ya entonces se puede plantear a la familia la decisión de la retirada de medidas de soporte. Lo que decía antes, la retirada de las medidas de soporte es un concepto que tiene que estar bastante claro y que no es fácil que esté claro. No es fácil que esté claro ni para los sanitarios, ni siquiera para los que nos dedicamos a esto. No digo nada para la abuela de Caravaca, que no sabe de esto nada, que no ha tenido nunca relación con el ámbito sanitario y que su marido le da una hemorragia cerebral, lo llevan para la Risaca y a los 3 días tú le estás explicando que le vas a quitar no sé qué, no sé cuántos. Y la abuela, el concepto de eutanasia, que no sabe lo que es, de suicidio asistido, de homicidio y tal, genera cierta confusión porque pueden ser matices lo que lo corrobore. Yo creo que de las mejores definiciones, la idea de tenerlo más claro es que lo que tú haces no es hacer algo para que el enfermo fallezca, lo que tú haces es dejar de combatir la enfermedad. Llega un momento en que tú crees que todas las medidas que has adoptado hasta entonces no están haciendo su efecto, no están curando al paciente y que llegas al convencimiento honesto de que no puedes vencer a esa enfermedad y la enfermedad ha ganado la batalla y va a matar al paciente. Entonces lo que haces es dejar de hacer un tratamiento inútil que prolonga la vida innecesariamente y que generalmente le adiciona dolor, disconfort, sufrimiento, coste económico y todo a la familia, al sistema sanitario y al paciente. Además estos pacientes están sedados, como decía antes Julio, es verdad que estos pacientes están sedados y la sedación tiene un principio de doble efecto que hace que el paciente cuando lo tiene sedado fallezca más rápido, probablemente, pero tú la sedación no la haces para que fallezca más rápido, la haces para que tenga mayor grado de confort. Alguien te podría decir, no, es que yo no quiero que le pongan nada de sedación, yo quiero que cuando la naturaleza actúe falleciera. Pues es una medida un poco cruel porque probablemente va a estar más despierto, con más dificultad respiratoria, con estertores, con secreciones, y realmente la sedación paliativa terminal es una cosa que yo para mí la quiero y yo creo que cualquiera que la entienda para sí también la quiere, aunque te reduzca el tiempo, ¿no? El extremo más
aférrimo es el que hacía Clint Eastwood con su caballo, ¿no? Cuando iba por el desierto y se caía el caballo en el desierto, se rompía una pata y le decía, perdóname, Lucero, ¿no? Y le pegaba un tiro a Lucero. Eso es el extremo más bestial de decir, dejar el caballo allí 10 días sufriendo al sol, pues es mucho más canalla, ¿no? Y mucho más doloso. Esto no es lo mismo que con los pacientes, está claro, pero sí que tener al paciente muy bien sedado, aunque vaya a fallecer una hora antes, yo creo que es más piadoso y más humano que dejarle 10 horas sin sedar para que él poco a poco se vaya apagando, porque generalmente esas 10 horas son con sufrimiento, con dolor, con dificultad respiratoria, con mayor grado de conciencia y tal. Entonces es un principio de doble efecto que también éticamente, pues, algunas veces tiene se cuestiona, ¿no? La limitación del soporte y la retirada de medidas es una cuestión que tiene una influencia cultural bestial. O sea, los países latinos, los países mediterráneos y tal, somos muy conservadores, tanto los familiares como los médicos. Es decir, todos pertenecemos a la misma sociedad y todos tenemos las mismas ideas y una manera de pensar parecida, social, y todos somos muy conservadores. O sea, yo creo que aquí en general nos cuesta mucho retirar medidas y somos sociedades que te da más miedo el decir, yo a este enfermo no le voy a hacer nada más, le voy a retirar la ventilación porque creo que no tiene arreglo y si se ha de morir, que casi seguro se va a morir, se muere, pero yo creo que no tiene más sentido seguir tratándolo que la actitud paternalista, fútil y quizá más cobarde de decir, yo no voy a hacer nada porque este enfermo fallezca, yo lo tengo aquí en la cama y le pongo 3 antibióticos y si mañana hace fiebre, pues le pongo el cuarto y si pasado hace fiebre, le pongo el quinto. Y ya llegará algo que hará que el enfermo al final fallezca si no hay más remedio. Pero yo, si no tiene tensión, tensionil, si no mea, meonil, y si no respira, respironil. Yo le voy poniendo todo lo que le vaya fallando y que él se muera cuando él quiera. Esa actitud, desde mi punto de vista, que esto es personal, y ya digo que no digo nada cierto ni nada falso, que son todo cuestionable, es más cobarde. Es decir, yo no hago nada, a mí no se me mueren los enfermos. Yo les pongo de todo lo que haga falta y ellos se mueren cuando ellos quieran. Es más cobarde de decir, no, yo trato una enfermedad y si pasado un plazo razonable esa enfermedad no ha mejorado y el enfermo no se ha curado, pues yo creo que el tratamiento es inútil y no tiene sentido que tarde 10 días en morirse una persona que se podría morir en uno. Porque yo para mí, en principio, no lo querría. O sea, si lo tienen claro, que no estoy yendo bien, mi tratamiento, mi enfermedad no es curable, yo no estoy progresando adecuadamente, cada día estoy peor, no me están haciendo efecto los tratamientos y yo estoy sufriendo, para mí yo no querría estar 10 días si puedo estar uno. Y para un familiar tampoco. Pues de la misma manera, si tú honestamente crees así, para tus pacientes tienes que hacer lo mismo y ofrecerles lo mismo, ¿no? De todas maneras, esto es una cuestión que ya digo que cada uno puede pensar de una manera, que tiene ciertos matices y que podéis tener otra opinión. Es decir, no, yo a mi abuela lo que se pueda y aunque me digan que está mal, por favor sigan peleando y sigan intentándolo porque a lo mejor hay un milagro. Y además tiene razón, si alguien piensa así y tal, probablemente también tenga razón, porque es verdad que aun siendo una decisión colegiada de 15 ojos, de diferentes especialidades y de diferente gente, aun con todo y con eso nos equivocamos. Y hay veces que hay enfermos que yo a este enfermo le hubiera propuesto a la familia retirar medidas y de repente 6 meses después ves que hay enfermo por ahí andando por la calle y tú dices, joder, me hubiera equivocado, yo a este enfermo creo que no tenía posibilidad y lo hubiera retirado. Aquí sí que jugamos con un margen de error, no es como en la muerte encefálica, aquí hay un cierto margen de error. ¿Qué creo yo personalmente que debe tener mucho peso en ese margen de error? Pues la edad, por ejemplo. A mí me dicen un paciente de 20 años que tiene un pronóstico malísimo porque se ha pegado un golpe en la cabeza y yo creo que va a ir fatal, pero a lo mejor tiene 20 años y si yo tengo una duda entre 1000, pues yo a la familia le transmito mi duda entre 1000. Yo creo que esto va a ir así, yo creo que tiene una lesión terrible, creo que va a fallecer lo más probable, creo que si no fallece se va a quedar en un estado de secuelas grave. Pero aún así puede ocurrir que no, puede ocurrir que se quede desde como estaba hasta un vegetal en cualquier punto de la línea. Y puede ser, y puede ocurrir. Y la familia, pues bueno, sin engañarle honestamente y tal, toma una decisión otra. Cuando tienes 78 años y es tu padre o tu abuelo o tu tío, no es tu hijo, y tienes pocos años que ganar de vida si te equivocas, pues yo creo que la decisión es más fácil de tomar para todos, para un familiar, para un facultativo, para un sanitario, para quien sea, ¿no? Si tú te equivocas en una persona joven con un montón de años de vida y tal, pues siempre va a ser más doloso para ti, para la sociedad, para la familia, para todo el mundo, que en un anciano. Esto es un trabajo muy chulo, creo que era un JAMA, sí, creo que era un JAMA de 2015,
que decía que la limitación media, alguna medida de limitación de tratamiento, limitación de soporte, más o menos, hablaba de una mediana de un 4% de los enfermos ingresados en UCI. O sea, que de cada 100 enfermos que ingresaban en UCI, una mediana de 4 se les hacía algún tipo de limitación de tratamiento. En unos rangos, según las UCIs y los sitios tal, que iban desde el 1% hasta el 21%. Es decir, es una variabilidad muy grande. Es decir, que aunque la mediana es que el 4% de los enfermos se les pueda limitar algún tipo de medida, hay sitios donde el rango va desde el 1% hasta el 21%. A mí el 21% me parece mucho, es de uno de cada 5 enfermos que ingresan en UCI, que ingresan para operarse de forma programada del corazón, para hacerse un trasplante, por una infección, por un tal. Me parece que uno de cada 5 es un porcentaje muy alto. Y me parece que uno de cada 100 es muy bajo. Aquí hay otro tratamiento, hay un registro americano que meten todos los datos de los enfermos de UCI, que tienen ya 300 y pico mil enfermos, que se llama el registro IMPACT, y basados en datos del registro IMPACT, veían que en las UCIs norteamericanas, el mismo enfermo, con la misma edad, la misma enfermedad, los mismos índices de gravedad, la misma escala, el mismo enfermo idéntico, gemelo, lo metías en diferentes UCIs y tenían hasta 6 veces más posibilidad de ser limitados en una UCI que en otra, siendo el mismo paciente, a criterio del personal sanitario, podía ser hasta 6 veces más limitado el tratamiento de un paciente que en otros. Es mucha la variación, no es una cosa muy cultural. Los países nórdicos, anglosajones, Noruega, Finlandia, son muy limitadores, llegan a tener tasas de hasta el 30 y pico de pacientes que fallecen en UCI por limitación del tratamiento. Mientras que los países mediterráneos, latinos, Grecia, Italia, España, tal, somos más de porcentajes más bajos, ¿no? Entonces, la pregunta, por ejemplo, ¿somos limitadores en España o en Murcia y tal? Yo no sé los datos de otras unidades ni tal, pero sí que más o menos de los datos nuestros hay algún registro. Y pensáis que en concreto en Murcia y tal, ¿somos limitadores? No somos noruegos, ¿no? Somos más latinos como todo. Pues efectivamente, yo creo que somos relativamente pocos limitadores. En el año 2015, en la UCI de la Risaca ingresaron 2.085 enfermos. Si aplicamos el rango del JAMA, que decía que tenía una mediana del 4% de enfermos con limitación, y que un rango que iba del 1 al 21%, nos habría tocado tener 83 pacientes de mediana limitados. Si hubiéramos sido muy limitadores, nos habríamos ido al rango alto y habríamos limitado 437 enfermos. Y si hubiéramos ido al rango bajo, hubiéramos limitado el 1%, habríamos limitado 20,85 enfermos, 21 enfermos. ¿Cuántos se limitaron? Yo no tengo los datos de todos los enfermos que se limitaron, pero que se limitaron y fueron donantes 7. O sea, estamos en un 0,3% de los ingresos. Para mi gusto es bajo, que es decir, yo creo que sí que tenemos la actitud paternalista, latina, mediterránea, de a mí que no se me muera, a mí que no se me muera, que se le muera al de mañana o al de esta tarde. Yo le vuelvo a poner otra máquina. Sí que la tenemos esa actitud, desde mi punto de vista, ¿no? Y desde el punto de vista de un noruego, no de un italiano o un griego. Son pocos, yo creo. 7 enfermos de 2.085, yo creo que son bastante poco. Es verdad que hay algún enfermo que a lo mejor se limitó, que tenía cáncer y no lo metimos. O algún enfermo que se limitó y tenía 83 años y no lo metimos, seguro. Seguro que hay algunos. Pero con todo y con eso, yo creo que no nos acercamos a ninguno de los rangos de otros países. Y ahora ya sí que son las 2 o 3 diapositivas de los resultados de la donación en la asistolia que hemos tenido en la Risaca, que, bueno, pues empezó el programa en noviembre del 2014 con el primer paciente que tuvimos, llevamos, pues eso, 16 meses o por ahí, hemos tenido 12 donantes y de los 12 donantes en asistolia controlada hemos obtenido 15 riñones y 7 hígados, hemos trasplantado 15 riñones y 7 hígados. Los pacientes es verdad que son más jóvenes que los donantes en muerte cerebral, y los donantes, la edad media de los donantes era de 58 años, más joven que prácticamente más de la mitad de los pacientes donantes de España son mayores de 60 años. Entonces son pacientes más jóvenes. Los 7 trasplantados hepáticos casi todos eran hepatocarcinomas. Esto yo creo que a vosotros os interesa poco, pero bueno, casi todos eran hepatocarcinomas, que no es un mal receptor, y de hecho la mayoría fueron bien. De los 7 hígados que se han trasplantado, 6 en principio fueron bien hasta el 28 de febrero, que recogimos los datos, y uno fue mal, fue teniendo una serie de complicaciones y finalmente acabó falleciendo.
viéndolo como ha dicho antes Julio, que el 20 y pico % de los pacientes fallecen en lista de espera el primer año, y viendo que además era un enfermo que estaba muy grave y con un pronóstico muy malo antes de trasplantarse, pues bueno, el resultado es, para ser un programa joven que están haciendo y tal, pues el resultado no es muy malo. Algún parámetro analítico a las 24 horas del trasplante y a los 3 meses, pues los parámetros analíticos habían mejorado. La bilirrubina bajó de 1,5 a 0,7, el INR bajó de 1,4 a 1,1, que es normal, y las transaminasas también. Todos tenían a los 3 meses valores normales de síntesis y de función hepática. Los 6 supervivientes, me refiero, claro. De los 15 trasplantes renales, 14 fueron bien y uno acabó falleciendo por razones ajenas al trasplante, me parece que 8 meses después, pero todos habían salido de diálisis. Es verdad que tuvieron complicaciones en el posoperatorio del trasplante renal, pero es habitual que tengan retardo en iniciar una buena función del injerto, es habitual que tengan cierto grado de rechazo, de necrosis tubular, pero finalmente de los 15, 14 están fuera de diálisis, han conseguido salir del programa de diálisis, están vivos y están aceptablemente bien. Y el que falleció, ya digo que cuando falleció tenía una creatinina normal, tenía una creatinina 1,1, o sea que falleció por otros problemas, porque los enfermos renales crónicos son enfermos con mucha comorbilidad, con muchas enfermedades y que con bastante facilidad fallecen. Las complicaciones renales, pues eso que hemos dicho, ¿no? Hacían necrosis tubular, retardo de la función del injerto, tal, pero finalmente fueron bien. La creatinina a las 24 horas del trasplante era muy alta, pensaba que los enfermos se dializan antes de entrar a quirófano, y con todo y con eso a las 24 horas era una creatinina muy alta, y a los 3 meses pues ya la creatinina estaba en 1,9 de media. La implicación del trasplante renal: el trasplante hepático es un enfermo que se trasplanta porque si no se trasplanta se muere. El trasplante hepático, si en la lista de espera se muere 1 de cada 4, pues si no se trasplanta en un año se muere. Sin embargo, el trasplante renal puede aguantar muchos años sin trasplantarse, porque tiene la diálisis, que es un tratamiento que le da, es un riñón artificial que le puede mantener durante bastante tiempo. Pero sin embargo, es un tratamiento muy limitante para la calidad de vida del paciente. O sea, tener que ir 3 tardes a la semana al hospital a enchufarte toda la tarde una máquina, pues no te permite ir al Caribe, viajar, salir, te tiene bastante limitado. Además, es un tratamiento que es muy caro, la diálisis es muy cara, según las comunidades y los gastos y tal, pero se estiman en torno a 30.000, 50.000 euros al año. Según comunidades y tal, se estima un gasto en torno a 30.000, 50.000. El trasplante renal es caro también. El primer año puede que llegue a costar incluso lo mismo que una diálisis, puede costar 30.000 o 40.000 euros también, pero a partir del segundo año es un tratamiento muy barato, el trasplantado renal consume muy poco, consume a lo mejor 5 o 6.000 euros al mes y ahorra a partir de ese punto y amortiza el trasplante. De hecho, el programa de trasplante renal es el que tira del carro a nivel económico de todos los demás programas, porque es el único que es muy llamativamente eficiente en cuanto a costes para el sistema de salud. Bueno, decir que nosotros en este año y medio justito que hemos empezado con el programa de Asistolia, nos ha permitido aumentar lo suficiente el número de donantes como para convertirnos en el centro a nivel nacional con mayor número de donantes de España. Y bueno, pues nuestra idea también es arrancar con el otro, con la asistolia no controlada, la que ha contado Patricia. Lo que pasa es que la historia no controlada, Patricia la ha contado así, que parece fácil, pero realmente es bastante más compleja logísticamente, es bastante esclava, es bastante difícil de montar, y así como la historia controlada es muy sencillita, dentro de lo que cabe, la historia no controlada es muy compleja de montar. Tenemos ideas y tenemos ganas, pero nos falta todavía un par de escalones, ¿eh? Finito. Pues ya está. Buenas tardes. Quería saber si en el programa que tienen de trasplante en asistolia controlada solamente lo utilizan en el hospital de La Resaca o es extensible además a hospitales de la región. Pues como la logística es relativamente sencilla y se parece a la de la muerte encefálica, y todos los hospitales de la región que tienen UCI tienen programa de trasplantes, en la región hay 9 hospitales, 5 tienen UCI y todos tienen programa de trasplante. Los que no tienen UCI no, porque no hay donantes en muerte encefálica fuera de las UCIs. Eso es una cosa de
Bueno, no hay donantes en muerte encefálica fuera de las UCI, porque tienen que estar intubados por narices. Entonces, los hospitales que no tienen UCI no tienen donantes en muerte encefálica. Entonces, de los 5 hospitales que tienen UCI, en principio, todos estarían logísticamente capacitados para poder empezar con un programa de asistolia controlada. De los 12 pacientes que hemos tenido en total en el programa, 9 eran nuestros, y eran 9 y 3, o 11, 10 y 2. 10 y 2. Eso es. Entonces eran 10 y 2. 10 fueron en la Risaca y 2 fueron de fuera de la Risaca. Uno que fue del Reina Sofía, que fue al principio, y otro que fue del Morales, que fue el año pasado. En principio, como la logística es relativamente sencilla, o sea, porque una familia que te dice que sí, que quiere retirar medidas, un equipo médico que dice que van a retirar medidas, y es cuestión de ir al quirófano y hacer una extracción muy parecida a la muerte encefálica. Más deprisa, más con ciertas peculiaridades, pero pocas. O sea, no exige tener un ECMO necesariamente, ni se puede hacer simplemente una extracción muy deprisa y también es válido. Entonces ya te digo, el volumen de enfermos de muerte encefálica también es más alto en la Risaca. La Risaca tiene más la unidad de neurocríticos, de neurocirugía, de ictus, de tal, y es lógico que tenga más donantes y más volumen de pacientes. Pero vamos, en principio Reina Sofía y Morales también se sumaron al programa y han tenido uno cada uno. Puede parecer poco, pero en realidad es bastante, ¿eh? Uno cada uno.